Para evaluar y analizar los alcances de este proyecto de ley en contra del islamismo radical en Francia, nos acompaña a esta hora Tania Rodríguez, abogada con doctorado en paz y conflicto de la Universidad Granada en España, experta en terrorismo internacional y asesora académica de la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ejército Nacional. Muy buenas noches, Tania. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes otra vez. Tania, antes de evaluar los pros y los contras de un proyecto como este y los alcances que tiene para un país como Francia, es importante quizá devolver un poco el cassette y al menos evaluar los hechos que ocurrieron durante este 2020, los atentados que se presentaron donde estuvieron involucrados precisamente aquellos que dicen profesar ese Islam radical. ¿Cuáles fueron esos hechos puntuales que ocurrieron durante este 2020 y que atizaron este debate en torno a lo que viene sucediendo incluso desde años atrás con respecto a esta religión, pero más que propiamente a la religión, es a la forma radical en la que se viene profesando? Sí, hay que hacer énfasis en ello, ¿no? Esto no es una cuestión contra la religión islámica. Esto tiene que ver con esa radicalización que se está haciendo, ojo con esto, en Europa. Europa está haciendo el suelo propio donde se está permitiendo la radicalización del Islam. Es decir, donde se está fundando en el siglo XXI esa militarización del Islam, porque estamos frente a ello, no estamos frente a una militarización de una religión, en este caso el Islam. Bueno, los hechos que, digamos, dan origen a todo este discurso del presidente Macron tienen que ver con, en primera medida, la decapitación del profesor Samuel Paty en París, ¿sí? En un suburbio de París, ¿sí? Fue decapitado por un joven musulmán proveniente de Chechenia. Hay que tener, poner mucho cuidado en esto, porque cuando hablamos de Chechenia no estamos hablando de un país árabe, pero sí estamos hablando de un país musulmán, estamos hablando de una de las repúblicas que conforman la Federación Rusa. Entonces, ojo con esto. También estamos hablando de otro hecho posterior que tuvo que ver con el ataque yihadista a la iglesia de Notre Dame en Niza, ¿no? Que fue posterior, donde murieron 3 personas, una de ellas una ciudadana brasileña, ¿no? Y posterior a ello, el reciente ataque yihadista en Austria, ¿sí? Es el más reciente ataque yihadista en suelo europeo. Esta sucesión de hechos ha hecho de cierta manera, y voy a entrecomillar esta frase, por fin, sí, que un país europeo tome nota y decida tomar acciones para frenar el Islam radical. Francia ha sido tal vez el país más golpeado por el Islam radical, por el yihadismo. De hecho, estamos hoy día Francia está bajo la Operación Centinela. Sí, la Operación Centinela quiere decir desplegar militares por todo el territorio francés, pero estoy hablando de ciudades, ¿sí? De ciudades francesas. Esta operación está en marcha desde el año 2015, que fue activada a raíz de los atentados en Charlie Hebdo y en la Sala Bataclan por el presidente de entonces. Vemos hoy precisamente que estos atentados se están cometiendo cuando la ciudadanía francesa, la ciudadanía europea, la ciudadanía austríaca están en pleno, en pleno cerramiento de sus ciudades por la pandemia. Sin embargo, ha ocurrido esto. El presidente Macron lo ve como ya la gota que rebosó la copa. Y inmediatamente el primer asesinato o la decapitación del profesor Samuel Paty se activa nuevamente la Operación Centinela, pero ya con esto estamos hablando de tipificar, ¿sí? Tipificar el yihadismo, ¿sí? Que es el ala radical del Islam, tipificar el yihadismo como un delito que se va a castigar en Francia. Y tengo que decir que Francia es muy severa en su derecho penal, es bastante severa en el castigo al terrorismo.
Tania, para poder evaluar por qué cayó tan mal dentro de los islamistas franceses y por supuesto quienes practican el Islam en otras partes del mundo este proyecto que ya se radica, que ya lo empiezan a evaluar en Francia, hay que conocer en qué consiste el proyecto, qué tiene ese proyecto, qué busca el gobierno de Emmanuel Macron y qué contiene específicamente. Ya dices también que posiblemente se vienen unas sanciones más fuertes, pero puntualmente, ¿en qué consiste eso que presentaron hoy y que cae mal en el mundo islámico? Bueno, esto básicamente tiene que ver, ojo, porque no es solamente, digamos, no se está actuando solamente en este proyecto de ley contra el yihadismo, ¿sí? Contra el Islam radical. No, se están discutiendo, son 50 puntos realmente que están dentro de este proyecto de ley. Una de las cuestiones, por ejemplo, que sí tiene que ver con el yihadismo, con el Islam radical, es, digamos, la vigilancia que va a haber en las escuelas a fin de tener el adoctrinamiento hacia el Islam radical. Se van también a prohibir digamos, las asociaciones comunitarias que tengan que ver con las religiones, porque esto no tiene que ver solamente con el Islam, recalco esto, aun cuando también hay que decir que pues no tienes otra religión militarizada hoy en el mundo. Sí, hoy de las religiones monoteístas, la única religión que está militarizada es el Islam. No tenemos una militarización del cristianismo, no tenemos una militarización del judaísmo, pero estamos teniendo desde hace bastante tiempo una militarización del Islam. Y bueno, este proyecto de ley, como te digo, se desea, entre otras cosas, evitar el comunitarismo, ¿sí? Y penalizará a quienes pongan en peligro la vida de alguien mediante la difusión pública de información personal. ¿Por qué este punto de la prohibición o el castigo, la sanción de los datos personales de las personas? Bueno, esto tiene que ver con el profesor Paty. El profesor Paty fue amenazado días antes de haber sido decapitado. Entonces, en las redes sociales se publicaron datos personales, como la ubicación de la vivienda del profesor Samuel Paty, ¿sí? El suburbio donde vivía, la escuela donde el profesor trabajaba, imágenes, es decir, de fotos con el rostro del profesor Paty. Esto fue una cuestión que incluso se debatió según la inteligencia francesa, antes de la decapitación del profesor Paty. Esto se debatió con cierto imán en cierta mezquita de París, y tengo que decir que este imán fue expulsado. Es una de esas sanciones fuertes que Francia ha tomado. Entonces, en todo caso, estos 50 artículos que están dentro del proyecto de ley no tienen que ver solo, repito, con este tema del islamismo, pero sí son, digamos, la primera o el primer paso, si se quiere, para un rigorismo penal, tengo que decirlo porque es así, porque habrá sanciones penales, un rigorismo penal, sí, para el tema de el adoctrinamiento, el comunitarismo respecto de esta religión, a fin de evitar actos terroristas que tengan como base el Islam. Tania, Francia es un país donde el Islam es la segunda religión después del cristianismo. Dicen los medios internacionales que, pese a lo que nos estás comentando, que no es que todo el proyecto abarque algo respectivamente contra el Islam radical, sí cae mal, y así lo titulan muchos medios internacionales. ¿Por qué cae mal entonces a la comunidad islámica que no es radical el proyecto o parte del proyecto? Bueno, cae muy mal porque te decía anteriormente, no tenemos otra religión militarizada en Occidente. No tenemos otra religión que esté librando una guerra, y te lo digo así, no porque yo quiera, sino porque los yihadistas son los que le han declarado la guerra a Occidente, ¿sí? Ellos han dicho que están en guerra
contra Occidente, porque Occidente es aquella región del mundo que ya no cree en Dios. Entonces son ellos los que han decretado una guerra y para ello utilizan su religión. De todas formas, será mal visto porque pues es la única religión que está en este momento en esa guerra que nos ha planteado a los ciudadanos occidentales, ¿sí? Entonces no hay otra que esté así, por lo tanto, pues obviamente veremos que ya vimos en el solo anuncio hace unos días de que esta ley se venía en camino. Vimos a Erdogan, vimos al turco Erdogan, la manera como reaccionaba violentamente. Entonces vamos a tener que ver a partir de enero o incluso a partir de diciembre, que es cuando el Islam en las festividades de Navidad en Europa, digamos, es predecible de actuar. Fíjate el último atentado yihadista en Viena, ¿no? El islamismo es bastante predecible, eso tengo que decirlo, pero tendremos que esperar porque este proyecto de ley empezará a debatirse en el Parlamento francés en el mes de enero, entonces tendremos que esperar protestas muy fuertes en Turquía seguramente, en Líbano seguramente, que es un país bastante cercano a Francia, ¿no? Históricamente, y lo veremos muy seguramente en cualquier otra cantidad de países musulmanes. Seguramente veremos el reclamo de Irán también, ¿no? A pesar de que el yihadismo mayormente es de carácter suní, no hay que descartar que el único país chií que hay allí en Oriente Medio también pueda expresarse y seguramente se va a expresar negativamente sobre este proyecto de ley. Esperaremos muchas marchas, muchas imágenes violentas en países musulmanes contra el presidente Macron y esperaremos obviamente atentados terroristas en suelo francés, en todo caso en suelo europeo. Tania Rodríguez, abogada, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Hoy en el Mundo. Analizábamos entonces este proyecto de ley en Francia que se encuentra en este momento apenas en evaluación, apenas empieza entonces esa etapa en la que será evaluado. Muchísimas gracias. A ustedes. Es momento de una breve pausa. Hoy en el Mundo analizábamos entonces este proyecto contra el islamismo radical. Lastimosamente podría esto repercutirle a Francia en posibles atentados terroristas y en marchas contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Ya regresamos.